Simples Mortales, el podcast por PBO. Muy bien, en Simples Mortales estamos contando historias y esta semana o en los últimos días con la lamentable noticia de la desaparición física, ¿no?, del Santo Padre, el Papa Francisco, del padre quien, por supuesto, ha hecho historia, ¿no?, por ser el primer papa latinoamericano. Yo le voy a preguntar a mi compañera Sandy Manzanera Cipriani cómo recibiste esta noticia, ya que tenemos a un gran invitado que conoce muy bien al Papa Francisco, porque fue uno de los organizadores de la última visita y la primera y última visita que tuvo a nuestro país. ¿Cómo estás, Sandy? Muy feliz de estar contigo nuevamente acá en el set, con todos ustedes que nos están viendo acá en Simples Mortales, el podcast. Y bueno, obviamente sobre la noticia del fallecimiento del Papa, muy triste, ¿no? Lamentablemente es una persona muy especial para todos los católicos, que siempre va a estar, como tú dijiste, no está físicamente, pero siempre va a estar en nuestros corazones, ¿no? Exacto, y en estas, digamos, actividades que se vienen realizando, porque algo muy peculiar, muchos no entendíamos después de la lamentable muerte de Papa Francisco que viene. Y reitero, nuestro invitado, un padre a quien yo considero mi amigo, lo respeto mucho y todo el Perú lo quiere, obviamente, porque he estado en situaciones históricas, al menos en la últimos 20 años, ¿no?, importantes en nuestro país, en nuestra fe católica, y siempre acudimos, ¿no?, lo llamamos para cualquier duda en derecho canónico al padre Luis Gaspar, quien es doctor en derecho canónico. Experto en derecho canónico. Nada. Así nos ha dicho, pero presentemos. Doctor Gaspar, ¿cómo Padre, está? ¿cómo está? ¿Qué tal? Muchas Bienvenidos. Gracias por la invitación. Sentimientos encontrados. Este lunes amanecíamos con la noticia dolorosa, triste, de la muerte del líder espiritual de los católicos. Así es. Y por otra parte, con los recuerdos bonitos que tengo del Santo Padre. ¿Cuál fue el primero que se le vino? Porque usted fue uno de los organizadores de las actividades del Papa Francisco. Toda la coordinación que tuve con sus enviados desde el Vaticano y en su estadía en el Perú, del mismo Papa Francisco, el contacto, las conversaciones, las preguntas que él me hacía de las actividades que se tenía programado. Por tanto, la cercanía y el cariño de un Papa muy, muy humilde, muy cercano y siempre con muchos gestos. El primer contacto que tuvo cuando el Papa Francisco llegó al Perú, ¿qué es lo que le llamó la atención? Las preguntas, dice, ¿alguna pregunta o charla en particular que usted recuerda? El Papa llegó un 18 de enero del año 2018, venía de Chile. En principio, él debería haber aterrizado a las 7 de la noche de ese día, pero se adelantó el vuelo y llegó a las 5 de la tarde. Como entenderás, la logística de organización, de convocatoria, de aviso a la población, el recorrido, el horario, esto nos puso muy nerviosos a los organizadores. Y yo en ese momento era el director ejecutivo de la organización de la visita del Papa a la Arquidiócesis de Lima. Tuvimos que apresuradamente avisar y lanzar la noticia, ¿no? El Papa venía un poquito fastidiado. ¿Por qué? De Chile. Claro. Por la respuesta, ¿no? La asistencia fue muy poca, hubo mucha crítica y se adelantó todo, ¿no? Y respondiendo a tu pregunta, el Papa llega a la base aérea número 8, coge su vehículo que lo traslada por la avenida Fawcett, cogen la avenida Colonial, reingresan a la avenida La Marina y de ahí se dirige hasta la avenida Brasil, la primera cuadra que está pegada a la Costa Verde. Ahí recién sube a su vehículo al Papamóvil, ¿no? Se traslada por toda la avenida Brasil, casi hasta el final dobla para coger la avenida Salaver y se dirige a la Nunciatura Apostólica, que fue su residencia esos días. Yo estoy ahí esperándolo, lo saludo, entramos a la Nunciatura y ahí él me dice, Che Gaspar, me dice, ¿no? Sí. Kilómetros y kilómetros. Maravilloso. Esto no lo he vivido hasta ahora solo comparado con Filipinas. Mire. Y el Papa ya había estado en Ecuador, en Colombia, en México, de Latinoamérica, ¿no? De hecho, cuando regresa al Vaticano, el Papa me escribe una carta muy cariñosa y vuelve a repetir, ¿no?, el cariño de la población, kilómetros y kilómetros, miles de gentes en la calle. Che Gaspar.
que lo volverá a repetir la misma palabra al día siguiente, cuando el 19 de enero, cuando él viaja a Puerto Maldonado, regresa, se dirige inmediatamente a Palacio de Gobierno, ahí saluda a PPK, Claro. ahí sube al Papamóvil y de ahí se dirige nuevamente a la Nunciatura. Yo estoy ahí en la Nunciatura. No estaba en el protocolo saludar a la gente, los feligreses que miles se habían convocado de forma espontánea. Y el Papa tiene ese gesto de bajar del Papamóvil y dar un pequeño recorrido. Y en eso me hace un gesto, ¿no? Como decir, acompáñame. Me acompaño y vamos caminando, Papa saluda, y ya cuando va a ingresar a la Nunciatura, me coge del hombro y me dice, che, Gaspar, fíjate en mi Twitter de esta mañana. Y yo le digo, Santo Padre, ya me he fijado, muchas gracias. ¿Qué decía ese Twitter? Y está ahí, publicado en las redes sociales, en el Twitter personal del Papa. Dice, toda vida humana importa, desde su concepción hasta su muerte natural. ¿Por qué este Twitter es muy significativo para mí y ese gesto hacia mi persona? Yo creo que el cardenal Juan Luis Cipriani me elige como dirigir la organización de la visita del Papa aquí a Lima por la experiencia que yo ya tenía de varios años atrás en organizar la Marcha por la Vida. Claro. La última marcha, más de 1 millón de personas. Por supuesto, fue, pero extraordinaria marcha y convocatoria, ¿no? Fue increíble. Yo estuve cubriendo como reportero la llegada del Papa Francisco. Yo estuve en la intersección del Ejército con la Avenida Brasil, cerca a la Virgen. De la Virgen, Miren, mira, le digo nuevamente, ¿no? Ya sabe a lo que me refiero, más adelante vamos a conversar. La Virgen, nuevamente. Y yo estuve, y cuando hicieron el cambio, ¿correcto? Así es. Y la emoción obviamente fue maravillosa, ¿no? Algo que jamás voy a olvidar. La sencillez del Papa Francisco. ¿Por qué siempre ha sido recordado o va a ser recordado como el que rompía protocolos? Sí. Él se saltaba los protocolos, como esto que he contado, de bajar del Papamóvil y hacer ese recorrido. Lógicamente poniendo nervioso a todos los de seguridad, ¿no? ¿Qué otros detalles que le recuerda usted? Claro. Bueno, otro detalle bonito es del Señor de los Milagros, ¿no? En el protocolo, en el programa que traen de Roma, aprobado por la Conferencia Episcopal Peruana, no había esa visita con el Señor de los Milagros. Y yo dije, pero si es nuestra máxima devoción que tenemos en el Perú. Claro. La fe del pueblo es inmensa y es una devoción que ha traspasado nuestras fronteras y a nivel universal. No hay ciudad más importante en el mundo que no tenga su hermandad el Señor de los Milagros. Conversando con sus enviados del protocolo, ellos me dijeron, ya está aprobado, no hay ningún motivo cómo podamos incluir al Señor de los Milagros. Y yo dejé encargado y dije, consulten al Santo Padre. Y él aceptó. Justamente por eso, en vísperas del 21 de enero del 2018, se trasladó de forma reservada y privada en un tráiler móvil la imagen sagrada del Señor de los Milagros desde las Nazarenas hasta la base aérea Las Palmas. Pero otra vez yo quedé sorprendido por la devoción de la gente. No se comunicó, no se avisó, pero no sé cómo se filtró la noticia y esa madrugada nos encontramos con multitud de gente que salían a las puertas de sus casas, las ventanas, a las calles a recibir al Señor de los Milagros. Y nuevamente el Papa Francisco dijo, che, Gaspar. Sí, esos son gestos, ¿no? Son detalles, son cariños. Grande detalle. Otro detalle, ¿no? El tema de los presos. El Papa tiene mucho cariño a esta situación que viven estas personas privadas de su libertad. De hecho, una de sus salidas últimas del Papa fue el Jueves Santo a visitar una cárcel allá en la ciudad de Roma, ¿no? Exacto. ¿A qué voy con esto? En el protocolo, en el programa no estaba visitar una cárcel en el Perú como había hecho en otros países apostólicos en su visita. ¿Y qué se me ocurrió? Dije, ya que el Papa no puede ir a los presos van a ir donde el Papa. Y ahí nació la idea de confeccionar rosarios. Preparamos a los presos, sí, les enseñamos, y de 9 penales del Perú prepararon miles y miles de rosarios que se distribuyó a todo o gran parte de los que asistían a los encuentros con el Papa, ¿no? Y ese gesto le gustó mucho al Papa, ¿no? O sea, padre, usted tiene muchas enseñanzas y reflexiones que le trajo ese encuentro con el Papa. Sí, muy humilde, muy sencillo, muy cercano. Pero ¿qué es lo que le molestaba al Papa de lo que conoció? Lo que, no sé, obviamente. Algo que le había incomodado.
Bueno, él se fastidió, por ejemplo, con el tema de la corrupción en el Perú. Ya. Porque el lema de la visita del Papa al Perú era Unidos por la Esperanza, ¿no? Estamos 2018. 2017 se confirma la visita del Papa. Hay todo un año que hay que preparar. Estamos en plena crisis política, económica, social en el país. PPK, quieren vacarlo, no quieren vacarlo. Ha explotado todo el tema de Odebrecht, ¿no? Y esa información llega al Papa. Y llega al Papa, lógicamente. Y porque tenemos que explicarle por qué el lema de Unidos por la Esperanza. El Perú está dividido, el Perú piensa que esto es un desastre, que unas personas han lucrado con el dinero del pueblo, y esto, malos colegios, malas universidades, no hay hospitales, no hay carreteras, no hay buenos servicios básicos, y sin embargo hay millones y millones que se han robado a costa de los pobres, ¿no? Claro. Eso le fastidia y le enfada, y de hecho una de sus palabras fuertes fue en la Misa de las Palmas, que por cierto la más multitudinaria que ha habido en el Perú, más de 1,5 millones de personas, ¿no? En toda la explanada de la base aérea de Las Palmas, y ahí habla sobre la corrupción. Dice que es un cáncer de la sociedad. Sí. Y el corrupto es peor que el pecador. El pecador, como tú y como yo, reconocemos nuestros errores, nuestras fragilidades, debilidades, pero el corrupto no lo reconoce, piensa que está haciendo algo bueno y vive de espaldas a Dios. Y eso es lo peor, ¿no? Y esas son sus palabras fuertes, y le fastidiaba mucho eso, por ejemplo, en su visita al Perú, ¿no? Padre Gaspar, explíquenos ahora de manera sencilla y didáctica cómo se elige a un papa. ¿Cuál es el protocolo, conocido hoy cónclave? El proceso. El proceso, ¿cómo es? Tras la muerte de Papa, ¿qué sucede? Actualmente estamos en sede vacante, es lo que llama el Código de Derecho Canónico. Ha muerto la máxima autoridad espiritual de la Iglesia Católica, pero no olvidemos también que es un jefe de Estado, la Ciudad del Vaticano. Claro. ¿No? Ahorita todo el poder del guiamiento de la Iglesia está en los cardenales. Tenemos 250 cardenales, de los cuales 135 tienen menos de 80 años, por lo tanto derecho a elegir al nuevo Papa. Pero hay 2 personas que resuelven lo inmediato, porque hay cosas urgentes que hay que resolver en el Vaticano y en el guiamiento de la Iglesia. Pero no pueden tomar decisiones de Estado dentro del Vaticano. Vinculantes que no. afecten a la esencia de la vida de la Iglesia, ¿no? Correcto. Primero, el camarlengo es el encargado de verificar, por ejemplo, el fallecimiento del Papa. Es el encargado de avisar al cardenal decano, que va a dirigir el cónclave, que avise a todos los cardenales que ha fallecido el Papa. Hubo una duda, acláremela por favor. ¿Se destruyó o no el anillo del Papa Francisco? Se ha destruido, se ha destruido. O sea, el anillo y el sello papal. Correcto. Y se ha cerrado, lacrado, claro, los departamentos del Papa, ¿no? Correcto. No sé si ustedes han visto la película Cónclave. Claro, ¿no? sí, les he visto. Ya. Ahí tiene algo de cierto, pero también muchos aspectos de ficción. Ficción, por ejemplo, que cuando uno de los cardenales entra a los departamentos del Papa, que está lacrado, Sí. viola, corta. Por ejemplo, ese detallecito en las normas del Código de Derecho Canónico y en el reglamento, cuando se inicia el cónclave, está prohibido. Si tú rompes eso, estás excomulgado, late sentencia. Es una falta gravísima. Ese hecho ya invalidaba el cónclave, por ejemplo. Ese es un acto de ficción, por ejemplo. Si eso se da, esa elección es inválida. Claro. Y así están las normas en la Iglesia, ¿no? Bueno, el otro cardenal protagonista, aparte del camarlengo, que es un irlandés que vive en el Vaticano, es el jefe del dicasterio de familia, vida, el cardenal decano. Este tiene ya más de 90 años, el cardenal Baptista Re. Ya. Él se encarga de dirigir la reunión de sus pares, de todos los cardenales, porque va a haber reuniones de todos los cardenales, de los 250, los que asistan, ¿no? Correcto. Y ahí van a tratar temas, por ejemplo, cuál es actualmente la situación de la Iglesia, cuál es el pensar de ellos, por dónde debe ir la Iglesia, o situaciones que les preocupe a ellos en sus regiones, en sus países, ¿no? Hay reuniones previas al cónclave. El cónclave debe celebrarse, según las leyes del derecho canónico, entre los 15 y 20 días después de la muerte del Papa. Entonces yo calculo que va a ser entre el 5 y el 10 de mayo. No debe demorar más de 20 días. O 20 días más. No más de 20 días desde que muere el Papa. Pero ¿por qué no sabemos ahorita la fecha? Porque esto lo tienen que decidir todos los cardenales. Cuando convoquen a la primera reunión. Que terminadas las exequias, el Papa... Efectivamente, le dicen que va a ser este lunes esa primera reunión. Mire. Ahí pondrán fecha del inicio del cónclave. Interesante, ¿no? Por otra parte, he dicho que actualmente de los 250, 135 son los que van a votar, elegir.
elegir, pueden elegir a uno de ellos Ya, o a cualquier varón bautizado célibe. ya. Ah, interesante ese punto, ¿ah? Porque O sea, no estamos es, quedando- o sea, no es que entre ellos se tengan que elegir, sino puede ser cualquier externo. Lo has dicho muy bien, efectivamente, ¿no? Pero Este- normalmente en los últimos siglos Son han elegido entre ellos. entre ellos. Exacto. Pero no está cerrada la puerta para los que no están participando en el cónclave. A ver, De esos 135, se necesita la mayoría cualificada, que es absoluta, 2/3. No es la mayoría simple, 50% más un voto. No. La mayoría cualificada. ¿Y ahorita cuánto es? Yo creo que son casi 90 votos se necesita para elegir al nuevo papa. con 90 votos. Y usted, a ver, usted no sé si qué tan escéptico sea, porque usted es un sacerdote correcto, ¿no? De acuerdo al cargo que tiene también, de lo que se escucha, estas leyendas populares, que ya se va a venir el papa negro y se viene el fin del mundo, o no, va a ser un papa asiático. O sea, ¿qué opina usted del padre Luis Gaspar, experto en derecho canónico, de esos comentarios? ¿Qué cree que pase? Hay muchos, entre comillas, expertos en derecho canónico, etcétera, que veo que inundan los medios de comunicación, las redes. De la noche a la mañana me he encontrado con muchos colegas expertos en derecho canónico, pero nunca los he visto en la vida, ¿no? Entonces hablan como si fuesen expertos en las leyes, ¿no? Exacto. Hay que tener cuidado ahí. Porque Y usted ha sido, disculpe, y usted ha sido, y le agradezco su presencia porque el padre Luis Gaspar Sendy es uno en este momento de los más buscados, ¿me entiendes? Todo el mundo, todo el Perú Uno está quiere hablar con él. escuchando, ¿no? De manera oficial, usted tiene la manera oficial, qué es lo que se realiza, cómo es el protocolo. Pero ¿qué piensa de esas habladurías o leyendas del Papa Negro, del Papa Asiático? Que Claro, entran dentro de lo que comentaba hace un momento de Del folclore. la cónclave de la ficción, ¿no? Y el folclore, y hay que llamar la atención, ¿no? Y dentro de esta ficción Sí. que dice, es verdad, padre, no sé si tú has visto la película Quique. claro, cónclave, sí lo he visto. Es verdad de que, por ejemplo, si le encuentran algún pasado Yo- medio turbio a uno de los posibles candidatos, también Estos Sacan días, de la carrera. lo estos puede días separar. que se van a reunir los cardenales, que llamamos el precónclave, justamente sirve esto para que ellos se conozcan, porque muchos de ellos no se conocen. Viven en países distintos y en los consistorios en el cual han sido elegidos, muchos de ellos no han coincidido. Y muchos de ellos también estos días piden información, se van conociendo, porque no olvidemos que la iglesia es humana. Ellos son Exactamente. humanos, tienen sus propios pecados, sus propias miserias. Exactamente. Pero no olvidemos su parte humana, la asistencia del Espíritu Santo. Claro. Entonces, en un crimen espiritual, en conciencia tendrán que votar ellos. Ya que Y si en ese precónclave han encontrado alguna irregularidad, lógicamente está descalificado ese es un crimen espiritual. un crimen espiritual es un error, un pecado, algo que le hace ilegítimo para recibir, en este caso, el papado, ¿no? Y eso está estipulado en el Código de Derecho Canónico. ¿Es una omisión? ¿Es haber mentido sobre algo? Es haber faltado contra el sexto mandamiento, por ejemplo, la castidad, con el tema grave, el tema de la pobreza, por ejemplo, el tema de corrupción, ¿no? El otro tema grave es el haber jugado con la esencia de los sacramentos, por ejemplo. Correcto. ¿No? Eso está recogido en el derecho canónico. Si eso es conocimiento público, si eso en el momento de votar se sabe, esa elección es inválida. Si a posteriori se descubre algo del papa elegido, entre comillas, de una irregularidad que le impedía ser papa, se convoca un nuevo cónclave, ¿no? Porque eso ha hecho ilegítimo, nulo, esa elección papal, ¿no? ¿Es casi improbable de que el próximo papa sea nuevamente latino? Yo creo que los 135 cardenales, cualquiera de ellos puede salir papa, ¿no? Ya. Como he dicho antes, cualquier varón bautizado. Yo no descartaría, como tampoco un asiático. Yo creo que va a ser, yo no sé por qué pienso que va a ser asiático. Acuérdate de mí, yo soy media bruja y no me hace completa. Igual,
Si sale un asiático, me invitan, después hacemos un programa y Claro, y lo analizamos. Analizamos. Pero proporcionalmente de los cardenales que están en el Acuérdese, doctora. No. Pero acuérdese, padre, acuérdese, Ah. va a ser asiático. de Latinoamérica hay 30, de América del Norte otros 30, de Europa hay 100, Claro, es proporcional. de Asia, de África igualito 30, de Oceanía hay 5. Ya. Dios sabrá, ¿no? Por dónde salen. Y no te olvides que todos los que entran como papables, Papables. salen como cardenales, ¿no? Muchas veces no salen elegidos como papa, ¿no? Claro. Recordemos a Karol Wojtyla, Juan Pablo II. Santo. Nadie lo conocía, Claro. papa. Cuando entró al último conclave de Francisco, lo conocíamos, pero no estaban en los papables, ¿ah? Papas. Sí, pues, igual que... Benedicto sí, ¿no? Porque María trabajó muchos años Claro. con Juan Pablo II, ¿no? Los cardenales consideraron por su edad, pocos años de vida, Claro. un papa de tránsito, mientras evaluamos el siguiente papa, ¿no? Exacto, sí. Padre Luis Gaspar, vamos a cambiar radicalmente de tema, ¿sí? Creo que ha, digamos, desmenuzado, nos ha explicado muy bien como profesor en Derecho Canónico cuáles son, digamos, las etapas que se debe seguir para elegir al próximo Papa. Yo le quería consultar porque usted estuvo, digamos, en el momento que, digamos, ya la familia del expresidente Alberto Fujimori Sí. no lo despida, ¿no? Llamaron al Despiden. padre Luis Gaspar para que le den ese término, La unción la unción de los efesios. ¿Qué recuerda de ese momento? El expresidente Alberto Fujimori estaba dentro de la situación crítica, llegó a decirle algo. ¿Cómo fue ese ambiente? ¿Qué recuerda? ¿Cómo se despidió el expresidente Alberto Fujimori? A ver, me ha sacado De cuadro. ¿no? Antes de ser sacerdote, soy peruano. Correcto. ¿No? Y antes de entrar al seminario, yo tenía otros planes en mi vida. Yo soy de Ayacucho, ¿De qué parte de Ayacucho? de Huamanga. Mi familia es Huanta. Y yo empecé a despertar a la vida, a tener uso de razón, viviendo en pleno tema de sendero luminoso, Terrorismo. sanguinario, que hoy en día no se conoce o no se está transmitiendo lo verdadero que era esto del terrorismo, ¿no? Coches bombas, volaban las torres de alta tensión, claro. toque de queda, atentados, la Asesinatos. población vivía en zozobra, Comunidades desaparecidas. y yo sabía, algún vecino, un compañero de estudios, pero no podías hablar. Hablabas, al día siguiente aparecías muerto. Claro. Era un miedo terrible, ¿no? Ahí surge mi vocación, decir, algo tengo que hacer, ¿no? Porque hay una injusticia aquí. Y ahí digo, ¿cómo puedo servir a mi pueblo, a mi país, llevando la paz, el amor, el consuelo a la gente? Ahí despierto mi vocación y descubro. De sacerdote. Sacerdote. En esa coyuntura, el año 90, yo salí del colegio, soy salesiano, que está cerca de la Plaza de Armas de Huamanga, y veo un tumulto de gente, ¿no? Y la curiosidad con los amigos. Y era Alberto Fujimori en su tractor. Esa es la primera imagen que tengo. Ya. Me llamó la atención. Yo al mes siguiente viajo a Huancayo. Mi padre es de Huancayo. Claro. La misma historia en la Plaza de Armas. Fujimori en su tractor. Bueno, luego sale presidente. Luego ya yo entro al seminario. Y una Semana Santa, puede ser el 91, el 92, Sendero está en su apogeo máximo. Claro. Pero el pueblo ayacuchano nunca paró su Semana Santa. A pesar de toque de queda, que no había siempre Semana Santa. Claro. Y una Semana Santa, Fujimori vino a pasar en Ayacucho, a acompañar. Y se alojó en el seminario. Ahí lo conocí. Y ahí conocí a Kenji y a Keiko chiquitos. Claro. ¿No? Desde ahí nace La amistad. la amistad, la cercanía, amigos. La cercanía, amigos, claro, más que claro. todo amigos. Entonces, ahora respondiendo a tu pregunta, en esa situación que unos hijos ven que su padre se está yendo, y yo lo visité un par de veces, Alberto, cuando estuvo preso, ¿no? A Keiko también, en el penal, ¿no? Me llama Keiko. Como sacerdote es mi obligación, ¿no? Y además, con más razón, mi amigo, ¿no? Claro. Claro. Y yo llego a la casa de Keiko.
lo encuentro al presidente mal, ¿no? Mal. Y ahí le administro los sacramentos, ¿no? Confesión, unción de enfermos, una breve reflexión. Estaba la familia, estaban también los líderes del partido de Fujimorismo. Le toco la mano al presidente y está como dormido, pero está consciente, ¿no? Semiconsciente, consciente. Yo le digo, ingeniero, si me escucha, apriéteme la mano. Me aprieta despacito. Me está escuchando, ¿no? Y ahí rápidamente el sacramento de la confesión. Y ya dejo a la familia, yo me retiro compungido porque sé que la muerte está muy cerca, ¿no? ¿En ese momento expiró el presidente? No. Yo me retiro a las 2 de la tarde y creo que a las 3:30, 4 de la tarde fallece, ¿no? Pero con mucha paz, se le ve tranquilo. Yo creo que un hombre cuando recibe los sacramentos espirituales en su fe se va tranquilo, ¿no? Perfecto. Padre Luis Gaspar, muchas gracias por esa deferencia. Gracias a ustedes. Su agenda es bastante complicada y hemos podido, pues, Más bien, perdona que Sí. no te he respondido con prontitud, me desbordaron los medios y yo preferí desconectarme. También mi momento de oración por el Santo Padre, por el Papa Francisco y he preferido no salir. no contestar a nadie y he estado acá en este modesto podcast. Pero padre, queremos comprometerlo una vez que sepamos El nuevo Papa. Claro. exactamente a que venga a nuestro podcast, a su podcast favorito, ya Uy. para que venga acá a conversar acerca del Papa. Simples mortales. Simples mortales. Somos simples mortales. Exacto, él fue uno de nuestros padrinos, ¿no, Milagros? Así es. Padre fue uno de los primeros invitados cuando nosotros alquilábamos equipos y empezamos en un sótano. Medio tétrico. Yo dije, me han preparado este escenario y además el tema era el exorcismo. Exacto. ¿Qué tales temas? Y por supuesto, siempre su apertura y siempre siendo un profesor, pues, ¿no? Experto. Muchas gracias. Gracias, Kiko. La bendición, por favor, Padre. La bendición a todo nuestro pueblo, a toda nuestra gente. Que el Señor bendiga sus mentes, sus corazones, sus labios. Y que el Señor también cure sus almas, sus cuerpos de cualquier enfermedad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias. Al Padre Luis Gaspar. Gracias, y gracias. Nos vemos en nuestro próximo capítulo. Compartan esa historia y, por supuesto, yo antes de irme quiero invitarlos de manera muy especial. El sábado 3 de mayo tengo una charla y taller sobre streaming, todo, absolutamente todo. El enfoque de las transmisiones en vivo, también cómo poder usted levantar un set en su propia casa para transmitir esta historia, para comunicar también que hoy en estos tiempos es tan importante. Inscríbanse al 998-44-5630, 998-44-5630, compartan esta historia y siempre aquí en Simples mortales en todas nuestros. plataformas, Así es. absolutamente todas. Listo. Chao, chao. Gracias. ¿Quieres hacer un streaming y no sabes por dónde empezar? Aprende a hacer transmisiones en vivo como todo un profesional Mi nombre es Carla Chávez y hoy vamos a abarcar un tema muy importante. en nuestro taller de producción para streaming y YouTube. ¿En base a qué? Sobre todo a investigar, a conocer. Te enseñaremos todo lo que necesitas para crear contenidos. Además, aprenderás desde cómo instalar tu set hasta la conducción de tu propio canal digital. Sábado 3 de mayo, modalidad presencial y virtual. Reserva tu lugar ahora escribiéndonos al WhatsApp 998 44 56 30. Gracias al auspicio de PBO y el podcast Simples Mortales. Simples Mortales, el podcast por PBO.